Bueno, primero es gratificante, la verdad, el que desde 2008 se haya planteado la reforma y entonces haya un nuevo sistema penal acusatorio que permite que las audiencias sean públicas, y una vez que son públicas, pues uno se puede enterar de lo que sucede cuando se genera un juicio, desde las audiencias de imputación, vinculación, audiencias intermedias, aporte de pruebas, todo ese tipo de cuestiones, hasta el juicio. Y en este caso hemos completado un primer juicio en primera instancia con una sentencia de 35 años. Y es gratificante además porque en este proceso pues las víctimas han jugado un papel relevante. Yo digo que el papel más relevante, el acompañamiento que hemos dado nosotros desde la sociedad, más los abogados, y luego es gratificante también porque encuentras que en la fiscalía pues hay elementos que se pusieron a trabajar. Obviamente hay una instrucción de quien preside la fiscalía, y luego también cuando esos elementos, primero datos de prueba y luego pruebas, que se confirman en una sentencia, y luego el tribunal, que estuvo conformado en este caso por 2 juezas y un juez presidente, pues todo eso conlleva a que haya un resultado positivo para la sociedad. ¿Positivo en qué términos? En que después de prácticamente 3 semanas, los jueces, en base a los testigos, en base a los interrogatorios, contrainterrogatorios, recontrainterrogatorios, pues finalmente ellos se convencieron de que la víctima tenía la razón y emitieron una sentencia condenatoria por secuestro agravado de 35 años. Por eso es muy gratificante. Rodrigo, ¿cuál es la experiencia cuando vas iniciando este nuevo sistema penal acusatorio? ¿Cuál fue la experiencia desde el inicio? Si nos puedes por ahí comentar. Bueno, lo que he planteado, tú te das cuenta de todo lo que sucede, te das cuenta si tienes debilidades o si tienes fortalezas, y en todo caso las fortalezas hay que hacerlas mucho más fuertes, y las debilidades tratar de que se pueda mejorar en el caso de los testigos y los datos de prueba que luego se convierten en pruebas. Y entonces te das idea de cómo son este tipo de audiencias. ¿Cuál fue la audiencia más larga en la cual estuve? Fue la que tuvo que ver con los magistrados, con Pedro Antonio y con Marmolejo y los 4 jueces, que fue una audiencia de vinculación a proceso que llevó más de 20 horas, casi 20, más de 20 horas. Y ahí tú te das cuenta del comportamiento de los defensores, en este caso de los acusados, como te das cuenta también del trabajo tan importante que hizo la fiscalía, como también de los defensores, en este caso de la víctima, en el caso de Infonavit. Eso obviamente ayuda mucho para que tú te prepares para los juicios que vienen. En este caso, a medio año seguramente vendrá un nuevo juicio en contra de Carlos N. y en contra de Edgar Beitia. ¿Qué ha sucedido en esta parte? Creo que es bien relevante y quiero poner énfasis. A Beitia ya se había declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Y lo que sucedió en este juicio, en donde se presenta también como testigo colaborador de la Fiscalía de Nueva York, en este juicio contra García Luna, y en donde Edgar Beitia, para hacer creíble su testimonio, pues declara que asesinó a 10 personas y declara que torturó a 30 personas. Todo esto vino a caer como una bomba en Nayarit. Y lo que ya había una verdad social, porque sabíamos que Beitia era así, pero hoy se ha constituido en una verdad jurídica, en una verdad legal en primera instancia. Y esto abre obviamente una enorme posibilidad tanto a las víctimas de secuestro, de tortura, como también una posibilidad enorme de que el Estado mexicano, una vez que Beitia se declara culpable por tortura, la tortura es un delito de lesa humanidad, y una vez también en que los jueces sentencian a uno de los principales funcionarios del periodo de Roberto Sandoval, porque hay que decir muy claro, Carlos N. fue diputado local de 2011 a 2015, pero luego también fue diputado presidente de la Comisión de Gobernación e Impuestos Constitucionales, y fue presidente también de la mesa directiva del Congreso del Estado de Nayarit en ese periodo. Él era uno, desde mi opinión, de los funcionarios que pueden saber qué pasó con las personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Búsqueda, fines de 2021, presentó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
señaló que señaló que Roberto Sandoval, que Beitia y funcionarios, fíjate bien, funcionarios tenían que ver con desapariciones. Y esto lo hizo de manera pública el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Dijo Alejandro Encinas en una mañanera: Roberto Sandoval, Beitia y funcionarios son responsables de la desaparición de personas aquí en el estado de Nayarit. Roberto Sandoval en la cárcel por ilícitos que no tienen que ver con delitos de lesa humanidad, ni con secuestros, ni nada. Beitia en la cárcel por narcotráfico, pero además declarándose culpable de haber asesinado y de haber torturado. Y ahorita tenemos a uno de los principales funcionarios del gobierno de Roberto Sandoval, compadre de Beitia, que está ya sentenciado en una primera instancia por secuestro agravado. Yo creo que él, Carlos N., es de las personas, de los funcionarios que tienen que ver y que saben sobre los temas de desaparición forzada. Y esto es relevante porque yo creo que la SEGO y la Fiscalía de Derechos Humanos, Subfiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, creo que tienen el camino muy amplio para incidir, robustecer lo que yo considero de que ya están algunas personas que deben de ser señaladas, y creo que deben de judicializarse carpetas por probable desaparición forzada. Una pregunta importante: ¿hay mayor justicia ahora con este nuevo sistema penal acusatorio o con este ya vigente sistema penal acusatorio? Bueno, lo que tú te encuentras es que la posibilidad que tiene la ciudadanía de conocer lo que sucede ahí. O sea, tienes la oportunidad de conocer todo lo que pasa, y puedes, una vez que el juez pone un golpe en la mesa diciendo se termina la audiencia, a partir de ahí tú sales y ya puedes publicitar, hacer público todo lo que ahí pasó. ¿Hay temas por corregir todavía, Rodrigo, en este sistema o todo ha marchado Bueno, bien? yo no soy abogado, pero evidentemente, seguramente los abogados son los que pudieran señalar si hay temas por corregir. Yo solamente digo que esta es una experiencia muy gratificante porque, por ejemplo, me tocó estar creo que fue 2014, yo todavía era diputado federal, no lo recuerdo, pero fue por esas fechas. Me tocó ir a la penal y me tocó ver a un campesino al cual estaban despojando sus terrenos, y estaba su esposa y sus hijos afuera y él en barandilla, y me tocó ver cómo la policía lo estaba golpeando adentro de barandilla, y el juez no hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. Obviamente se pidió que lo dejaran de golpear y eso, el juez estaba apanicado y exigimos que dejaran de golpearlo eso. Al final de cuentas el señor salió, ya estaba Beitia. El campesino salió y no entregó sus tierras. Pero mira la diferencia entre eso, que me tocó vivirlo, y una sala en donde hay público, en donde está el juez enfrente, donde se está grabando todo, y entonces ahí pues lo que tiene que haber es, efectivamente, tú tienes que presentar pruebas consistentes, la fiscalía, y obviamente para convencer al juez de que tienes la razón. Una gran diferencia entre aquella vez que vi a un juez que estaban golpeando a la persona, que era en el periodo de Beitia, y esta vez que me tocó ver a los jueces, pues que están en una audiencia pública y grabada. Entonces, claro que hay una enorme diferencia. Rodrigo, ¿algo más que guste agregar sobre este tema en concreto? Lo voy a decir de nuevo. Me parece que esto que acaba de suceder, tanto con lo de Beitia en Estados Unidos como la sentencia en primera instancia de Carlos N., abre la posibilidad y les da luz a las víctimas, a los familiares de quienes perdieron una persona. ¿Por qué? Porque yo insisto, porque luego les cuelgan muchas cosas a estas personas que desaparecieron, pero nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y ojalá y esto permita que las familias puedan encontrar a sus seres queridos vivos o en otra circunstancia, pero creo que es importante esta gran ventana que se abre, y yo creo que esa es la contribución que la Comisión de la Verdad en Nayarit está haciéndole a la sociedad y a las familias de personas que les desaparecieron familiares. Su nombre y cargo, por favor. Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit.